Hola, buenas a todos, aquí Ferry y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Son numerosas las leyendas que han rodeado al ser humano durante siglos y siglos. Durante la historia, muchos exploradores y aventureros se han embarcado en expediciones hacia territorios inhóspitos e inexplorados. A su vez, muchos también han añorado poder hacer algo contra el envejecimiento y de esta manera no solo alargar su vida, sino también mantenerse jóvenes por más tiempo. Una de las leyendas relacionadas con esto último es la que atañe a la fuente de la juventud, de la que fluiría un tipo de agua capaz de retrasar el reloj biológico humano y restaurar la vitalidad. En muchas culturas se dice que esta supuesta fuente de la juventud poseería poderes de sanación capaz de curar heridas y enfermedades, además de volver a la juventud a aquellas personas que se bañasen o bebiesen de su agua. En algunos relatos antiguos se menciona que el agua de la fuente de la juventud tiene un alto contenido de azufre u otros minerales. El azufre es conocido por su olor característico y sus propiedades terapéuticas. Se cree que el azufre y otros minerales presentes en el agua pueden tener propiedades rejuvenecedoras y curativas para la piel y el cuerpo. Diversas representaciones de la fuente de la juventud se han realizado durante la historia. No siempre se ha representado de la misma manera, algunas como una cascada, un manantial, un pozo, un estanque o una piscina. Las tallas en marfil francés del siglo XIV representan a un anciano barbudo entrando en aguas mágicas donde parejas jóvenes se bañan. Por mencionar más ejemplos, Fuente de la Juventud de Lucas Cranach el Viejo, 1546. Este cuadro muestra una fuente en la que los ancianos entran por la izquierda y salen jóvenes y ágiles por la derecha. Es una representación icónica de la leyenda y ha tenido un gran impacto en la iconografía de la Fuente de la Juventud. La primera persona en mencionar la Fuente de la Juventud fue el historiador griego Heródoto. En su Historia de la Guerra Greco-Persa del 425 a.C., Heródoto escribió en su día sobre unos espías persas que visitaron un pueblo llamado los Macrobios, posiblemente antiguos etíopes o somalíes. El rey de los Macrobios justificaba la fuerza que tenía su pueblo gracias a la dieta que tenían a base de carne hervida y leche. Pero a los persas les llamó poderosamente la atención cuando vieron que muchos de los miembros de la tribu vivían hasta los 120 años. El rey de la tribu llevó a estos espías persas a una fuente donde les invitó a que se bañasen. Al hacerlo, se dieron cuenta de que su piel se había vuelto más suave y brillante. Estos también notaron un aroma proveniente de la fuente, el cual olía a violetas. En 1898, Lafcadio Hearn recopiló una serie de cuentos de hadas japoneses en un volumen que incluía una historia llamada La Fuente de la Juventud, en marcado contraste con las leyendas europeas y del Medio Oriente que la precedieron. En estos cuentos populares, el manantial de la vida no es algo que uno busque deliberadamente. En la colección de Hearn, un viejo leñador encuentra un arroyo fresco y claro en el bosque. Bebiendo de él, el leñador se asombra al descubrir que es joven nuevamente. Su cabeza calva está cubierta de cabello, sus arrugas desaparecen. El leñador, ahora joven, le dice a su esposa que beba de la fuente mágica. Este espera que su esposa regrese, pero nunca lo hace. La historia revela que la anciana había bebido demasiada de esa agua mágica y por lo tanto había logrado retroceder más allá del periodo de la juventud, en esa etapa de la infancia donde todavía no sabía hablar. La moraleja del cuento aboga por la capacidad de moderación.
La figura histórica más asociada con la búsqueda de la fuente de la juventud es el explorador español del siglo XVI, Juan Ponce de León, quien se cree que la exploró en Florida. Sin embargo, Ponce de León no mencionó la fuente en ninguno de sus escritos a lo largo de su expedición. Ponce de León acompañó a Cristóbal Colón en su segunda expedición a las Américas en 1493 y luego se estableció en la isla caribeña de La Española, donde ascendió a comandante militar y fue nombrado gobernador adjunto. Sin embargo, la búsqueda de la fuente de la juventud se convirtió en una leyenda que se atribuyó a Ponce de León mucho después de su muerte. Cuando llegó el conquistador español Juan Ponce de León en el siglo XVI, la leyenda de la fuente de la juventud era muy conocida. El problema era que muchos creían que era cierta y no una leyenda, y fueron a buscarla. La historia cuenta que Ponce de León fue informado de la mítica fuente por los indígenas que afirmaban que se encontraba en Bimini, una serie de islas en lo que hoy son las Bahamas. En 1513, el conquistador emprendió un viaje de exploración de 7 meses para supuestamente buscarla. Aunque sus escritos no mencionan esta búsqueda, Ponce de León acabó descubriendo Florida. En marzo de 1521, Ponce de León regresó finalmente al suroeste de Florida con el primer intento a gran escala de establecer una colonia española en los Estados Unidos continentales, que se refiere a la parte continental de Estados Unidos, obviamente. Sin embargo, los nativos calusas se resistieron ferozmente a la incursión y Ponce de León resultó gravemente herido en una escaramuza. En dicho enfrentamiento, el vallisoletano sufrió una herida de flecha que le obligó a abandonar la expedición. El intento de colonización fue abandonado y Ponce de León murió de sus heridas poco después de regresar a Cuba a principios de julio de 1521. Fue enterrado en Puerto Rico y su tumba se encuentra en el interior de la Catedral de San Juan Bautista. Existen diferentes teorías sobre esta herida mortal. Unos apuntan a que se produjo en el hombro con una saeta envenenada y otros en el muslo de la pierna, donde se gangrenaría hasta causar la defunción. Si la fuente de la juventud fue mencionada a Ponce de León por la población indígena local, es probable que en su descripción se refirieran a la península maya de Yucatán y no a las cercanas islas Bimini. Sin embargo, a pesar de la idea errónea popular de que el conquistador pasó meses en el mar buscándola, la mayoría de las conexiones entre Ponce de León y la fuente se crearon más tarde. Por ejemplo, la conexión entre Ponce de León y la fuente de la juventud fue establecida por Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés, un cronista de la corte española, 14 años después de la muerte de Ponce de León. En su Historia General de 1535, Oviedo retrató a Ponce de León como un anciano que intentaba curar la impotencia bebiendo de aguas rejuvenecedoras. Esta historia fue diseñada para desacreditar a su rival político, ya que la familia de Oviedo odiaba a Ponce de León. Esta narrativa de debilidad se propagó en la cultura de la época. A partir de la historia de Oviedo, otros escritores como Hernando de Escalante Fontaneda y Antonio de Herrera y Tordesillas escribieron sobre los esfuerzos de Ponce de León por encontrar la fuente de la juventud, pero ninguno de ellos utilizó fuentes primarias para respaldar sus afirmaciones. En la memoria de Hernando de Escalante Fontaneda de 1575, el autor sitúa las aguas reparadoras en Florida y menciona a de León buscándolas allí. Fontaneda había pasado 17 años como indio cautivo tras naufragar en Florida cuando era niño.
En su memoria habla de las aguas curativas de un río perdido al que llama Jordán y menciona a que Ponce de León estaba buscando dicho río. Sin embargo, Fontanella deja claro que es un escéptico sobre estas historias y dice que duda que Ponce de León buscara realmente el arroyo de la fábula cuando llegó a Florida. Herrera añade que los españoles habían buscado infructuosamente la legendaria fuente en todos los ríos, arroyos, lagunas y charcas de la costa de Florida. La leyenda de la Fuente de la Juventud siguió ganando impulso, especialmente después de que España cedió Florida en 1819. En 1849, el autor estadounidense Washington Irving, conocido por Sleepy Hollow, escribió una versión ficticia de la búsqueda de Ponce de León y la Fuente de la Juventud. En él, el explorador no salía bien parado, ya que se le presentaba como un vanidoso que nunca pudo encontrar esta fuente. Hasta el día de hoy, la isla de South Bimini, en las Bahamas, proporciona una atracción turística llamada la Fuente de la Juventud, pero no hay evidencia sólida que respalde la existencia de tal fuente en esa ubicación. La leyenda de la Fuente de la Juventud ha persistido, no tanto debido a la creencia en su existencia real, sino por la emoción que rodea la búsqueda y la aventura que conlleva el viaje. Artistas como Thomas Moran representaron a Ponce de León junto a los pueblos indígenas de Florida, lo que contribuyó a mantener viva la historia en la imaginación del público. A pesar de que no se han descubierto aguas mágicas y aromáticas que fluyan desde el paraíso con el poder de rejuvenecer, los investigadores estadounidenses han identificado 5 lugares en el mundo con la mayor concentración de personas centenarias. Estos lugares incluyen Ikaria, en Grecia, Okinawa, en Japón, la región de Ogliastra, en Cerdeña, Italia, Loma Linda, California, en Estados Unidos, y la península de Nicoya, en Costa Rica. La longevidad de los residentes en estos lugares se atribuye a factores como una dieta moderada y basada en plantas, bajo consumo de azúcar y alcohol, un estilo de vida activo y prácticas frecuentes para reducir el estrés. Para cuando los españoles cedieron el control de Florida a los Estados Unidos en 1819, los relatos sobre la Fuente de la Juventud prácticamente se habían desvanecido en la historia antigua, hasta que un renovado interés por los mitos literarios, alimentado por los héroes populares, despertó el apetito por los relatos de las primeras leyendas americanas. Los cuentos populares de la América antigua se siguen contando hoy en día, y la Fuente de la Juventud es una de las historias que más se cuentan en Florida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta leyenda de la Fuente de la Juventud. Dejadme vuestros comentarios si os ha entretenido y si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante. También dejadme comentarios para futuros vídeos de temas que os gustaría que tratase en el canal. Y espero veros muy pronto en un próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.